Estamos de regreso. Estamos de regreso con su espacio AME Informativo por nuestras vías AME TV, Canal 18 y rdmusica.com para el mundo entero. Hoy nos acompaña quien nos tenía muy abandonados. Aquí yo voy a meterlo en el medio. Una queja pública, ¿verdad? Una queja pública. Él no se puede tardar tanto tiempo en regresar, pero viene con información muy valiosa que es importante que usted que nos está viendo escuche bien cómo funciona y lo nuevo que trae esto para personas que de verdad lo necesitan, que no es un tema de que, ay, porque me quiero ver más bonita, sino porque se verá más bonita, evidentemente, pero su salud mejorará considerablemente. Y les estoy hablando del doctor Toribio Jiménez, cirujano plástico, quien nos viene a hablar sobre la inclusión de la reducción mamaria y la ginecomastia en el plan de salud de cobertura, o sea, es decir, que su seguro pueda aportar y apoyar. Ese seguro caro que usted paga, pues ya también puede usarlo para estos fines. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días. Regreso a su casa. Gracias por la invitación nuevamente. No era que lo tenía votado, realmente por temas de trabajo no habíamos podido. La agenda llena, ¿verdad? Sí, pero bueno. estamos aquí y seguiremos compartiendo con ustedes. Bueno. Sí, realmente queríamos compartir hoy el logro que se ha llevado hacia toda la población dominicana, tanto para las féminas como para los hombres, con respecto a lo que es la reducción mamaria, que ya tiene cobertura con el plan de seguridad social, y también en el caso de los hombres lo que es la ginecomastia, aunque con algunas restricciones, pero es algo que prácticamente no se podía hablar de que se pudiera conseguir si no fuera por vía privada. Ya con el seguro se cubre el procedimiento, la paciente lo que debe, o el paciente en el caso de los hombres, tienen que ir a una consulta para evaluarlo, y si califican, pues entonces ya se hace la solicitud a la aseguradora y ellas van a cubrir el porcentaje de la cirugía. Esta, como tú explicabas, no es una cirugía estética, esto es un proceso reconstructivo donde vamos a llevar salud al paciente. En la mayoría de las pacientes con lo que es una hipertrofia mamaria, que son la que incluye el plan, es la que sean severas, o las gigantomastias, son de volúmenes exagerados, que van a traer una clínica muy florida. Cuando me refiero a clínica, dolores a nivel cervical, a nivel torácico, se pela el borde de la piel en las mamas. Se ven a veces, se joroban. Exactamente, la postura al caminar. Hay muchas alteraciones, y esas alteraciones lamentablemente van a alterar todo el proceso de la vida cotidiana de la paciente. Pero cuando se hace la reducción mamaria podemos corregir estas afecciones. Por eso no se cataloga como un proceso estético, sino como un proceso reconstructivo, y por ende se le da la apertura en lo que es el caso de la seguridad social. En el caso de los hombres por igual, la ginecomastia es un contenido de tejido que puede ser glandular, que usualmente en el hombre no hay tejido glandular, o persistencia de tejido graso. Ya también puede haber una combinación o mixta, tanto glandular como tejido graso. También en el caso de la ginecomastia tiene diferentes grados. El seguro le da cobertura a las que son ya de grado 3 adelante de la ginecomastia, porque la grado 1 básicamente lo que tiene es una persistencia de un tejido glandular que generalmente con una pequeña incisión en la tetilla se puede realizar la exéresis. En los otros casos ya hay que hacer una combinación de procedimientos, exéresis de tejido y además de piel, para poder corregirla. Pero nuevamente la SODOCIPRE, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, tenía un tiempo luchando por conseguir ese aporte y que se incluyera en la seguridad social, y ya viéndose ese punto a favor de todas las pacientes. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, una mujer que tiene los senos muy grandes, se puede deber a factores hormonales, pero también se puede deber a factores de peso. Sí. Si a una mujer le hacen una reducción, en este caso por un tema de salud, evidentemente, mamaria, ¿puede volver a crecer esa mama después de haber hecho esa cirugía? ¿O se quedan así, no importa que suban de peso, no importa? Sí, se puede variar, porque el volumen mamario puede deberse a diversos factores, como tú dices. Hay una persistencia del tejido que puede ser por lo que es un estímulo hormonal.
Generalmente en las pacientes adolescentes que se ven volúmenes muy grandes, casi siempre son por estímulos hormonales. Ya en pacientes adultas se puede ver tanto por una persistencia, aunque leve o moderada, hormonal, pero también por un aumento de peso. Pacientes con obesidad mórbida van a tener esos volúmenes exagerados porque la mama no es solamente contenido glandular, tiene también contenido graso. Mientras más peso tenga, pues obviamente más va a aumentar. La Seguridad Social incluyó a las pacientes hasta un 35% del índice de masa corporal. Eso se calcula entre el peso y la altura de la paciente. Lo recomendable sería que ella se opere con un índice de masa por debajo de 30, porque si la paciente se opera con un índice alto, ella, aunque va a quedar con una reducción mamaria, pero si luego pierde peso porque quiere, por tema de salud o porque quiere verse mejor, pues obviamente la mama va a presentar una caída abrupta porque va a perder contenido. Entonces, uno siempre le recomienda al paciente tratar de llegar a un peso adecuado, no necesariamente el ideal, pero que sí sea un poco más estable y que para digamos, su cuerpo, para la salud, sea un peso idóneo y además va a tener resultados por mucho tiempo. Mira, en estos días yo vi, no sé si en el tema, como mencionó, lo ginecomastia, ¿verdad? Sí. A una persona que participó en la Casa de los Foques, Chocolate, él se mostró que se estaba operando, él es fornido, y se estaba operando por un crecimiento de sus mamas. Sí. Eso es la ginecomastia en el hombre. Es muy común eso aquí en el país. Es bastante común la ginecomastia. La ginecomastia, en la mayoría de los casos, se deben a persistencia de contenido graso. Como te decía, no solamente es tejido glandular. Okay. Pero igual él es fuerte, él va al gimnasio, todo eso, no importa. Eso se puede ver. Incluso hay pacientes que tú lo puedes ver, se ve el pectoral desde el punto de vista muscular, desarrollado, y tú dices, oye, pero mira, dice que tiene ginecomastia, ¿y por qué? Es por la persistencia en esos casos de tejido glandular. No hay ese tejido graso per se, pero sí un tejido glandular que generalmente está retromamilar o detrás de la tetilla. Hay otros casos, generalmente ya con los pacientes con obesidad se pueden ver, donde aparte del tejido glandular, también un aumento de tejido graso y un aumento de piel. Entonces, eso hace que aunque el paciente rebaje, siempre se le va a ver la parte del pecho como caído. Entonces, hay que quitar exceso de piel, hay que sacar tejido. Generalmente en estos casos, en los hombres se combina cuando tenemos una presentación mixta con liposucción en el tórax junto con la extracción glandular para poder tener un pecho simétrico, porque si solamente sacamos el tejido glandular, pues solamente vamos a corregir la parte del tejido ahí en el centro, pero el resto se mantiene. Entonces, generalmente se tiene que combinar para poder dar la simetría que debería tener el pectoral. Y ahí quedándonos en ese tema, en la mujer usted explicaba que podía ser por temas hormonales, por ejemplo en la adolescencia, con ese cambio rápido, ¿verdad?, que se da, y el peso. En el hombre, ¿puede ser eso también un factor hormonal? Sí, en el hombre generalmente cuando hay una persistencia de tejido glandular se puede ver a varias causas. Puede ser por tumores a nivel renal, a nivel hepático o a nivel de hipófisis, aunque son los menos frecuentes, pero son generalmente los que pudieran mantener un estímulo de lo que es la parte glandular. También se pueden ver en algunos casos por tumores a nivel de testículos que van a producir que haya una disminución de la testosterona, y al producirse la disminución pues va a haber un aumento de contenido graso y eso va a generar entonces que haya un crecimiento a nivel del tejido mamario o del pectoral a nivel del hombre. En la mayoría de los casos, el 60% es por persistencia grasa. Generalmente, al entrar a la pubertad, hay un cambio. En este cambio, la testosterona puede disminuir más de lo habitual y puede entonces haber una persistencia de tejido graso que va a generar ese volumen. O sea que quiero rescatar algo porque en ambos casos hay un tema hormonal que se da en la adolescencia y nosotros como que pasamos desapercibido esta parte del cuerpo, como que a los niños en esa edad como que uno no lo lleva muy frecuentemente al médico, como que no se fija en esas cosas. ¿En qué punto usted entiende? Bueno, yo sé que cada caso es, ¿verdad?, diferente, sí. Es diferente, pero generalmente hablando, ¿usted recomendaría que los padres tomen en cuenta algo en cuanto al peso de los niños, pensando en este tema incluso hormonal? No necesariamente, porque, bueno, y te repito, a veces puede ser simplemente el paciente que tiene cierto grado de obesidad, no es que él esté mal, o sea, esté sobrepeso, pero se puede ver con cierto volumen. Si el paciente lleva una buena alimentación y hace ejercicio, puede volver otra vez a tener un pectoral adecuado. Generalmente en el protocolo lo que sí se debe de hacer es hacer un control hormonal, principalmente en los hombres, para uno poder descartar o estar seguro de cuál es la causa y en base a eso el tratamiento idóneo para el paciente.
Ya con las pacientes femeninas, no necesariamente el estímulo hormonal va a estar presente. Sí, con las adolescentes, usualmente hacemos un control hormonal, con las que las adultas, ya por un tema, ya sea de obesidad, ya sea por accidentes de embarazo, pues se puede ver un aumento mayor a lo que pudieran tener. Entonces, dependiendo del paciente, se hace un protocolo donde se van a hacer analíticas y se va a hacer la evaluación. Pero no necesariamente todas las pacientes o niños deberían ser sometidos a ese screening, a menos de que haya algún indicio de que tú quieras corregir o quieras verificar cómo se encuentra ese estado. Ok, volviendo a la cirugía, yo he visto que la técnica para la reducción mamaria es distinta para el aumento. Lo que he visto, y usted me actualiza, porque evidentemente usted está más actualizada que yo me había quedado en el punto donde se había desarrollado una técnica, le abrían como por aquí debajo a la mujer y colocaban, en los casos que se podía, se colocaba el implante. Entonces de repente la mujer tenía su implante muy bonito y nadie sabía necesariamente que tenía implantes porque no se veía. Pero yo había visto que en la reducción hacían como una T. Entonces hay mujeres como que se quedaban con esa marca, o sea, eso cambiado. Debajo del seno. Ya dice, inicialmente se puede hacer la incisión ahí. Mira, lo que pasa es que cuando se va a hacer cirugía mamaria para colocación de implantes, hay diferentes vías de abordaje. Se puede hacer un abordaje submamario, que es la que tú dices. Se puede hacer un abordaje periareolar, que es alrededor de la areola, por debajo, o se corta alrededor de la areola para poder tener una vía, para tener una vía de dónde colocar el implante. También se puede hacer por vía axilar, y hay una que aquí no se usa porque no tenemos implantes de salino en el país, pero en Estados Unidos sí se ve con frecuencia, que es la vía umbilical. Se hace por endoscopía, se hace un túnel, se llega hasta la mama, se diseca el bolsillo y se introduce el implante de salino. Como él está vacío, se puede introducir sin problema y luego se rellena. Pero qué raro que no ha venido aquí eso. Lo que pasa es que el implante de salino tiene ciertas desventajas con respecto al de silicón, porque usualmente puede haber fugas, se pueden escuchar, si tú no lo llenas completo, el sonido de la solución. No me digas. Sí, con el de silicona no pasa eso, y realmente prácticamente en Estados Unidos donde se pueden ver este tipo de implantes. En la mayoría de los países de Latinoamérica y Europa es solamente implante de silicona, el implante ideal. Vuelvo y repito, no te digo que no aparezca uno que otro país, pero es un implante que es casi exclusivo de uso en Norteamérica solamente. Entonces, basado en lo que tú dices, hay diferentes tipos de abordaje para el implante. Ahora, para la reducción, vamos con lo mismo. Vamos a tener que hacer cicatrices para poder quitar exceso de tejido y exceso de piel. Dependiendo de lo que tú vayas a trabajar, por ejemplo, una pexia, o sea, un levantamiento solo, quizás pudiéramos hacerlo con cicatrices reducidas. O sea, una cicatriz alrededor de la areola, con una quizás pequeña vertical. Ahora, cuando ya tenemos volúmenes grandes, tenemos tanto exceso de tejido como tenemos exceso de piel. Lamentablemente, hay que hacer más cicatrices para poder darle la forma a la mama. Entonces, eso implica que tenemos que hacer lo que se conoce como la T invertida o una LJ para poder hacer el posicionamiento ya a nivel cutáneo, o sea, a nivel de la piel de la mama. Y con todo eso que usted ha explicado, ¿la mujer no pierde sensibilidad? Puede haber riesgo de pérdida de sensibilidad. Generalmente cuando hay reducciones mamarias importantes, principalmente para la severa y para la gigantomastia, hay mayor riesgo de pérdida. Pero el aumento mamario, que es una cirugía relativamente simple, donde solo se hace una apertura pequeña y colocación del implante, no afecta. O sea, se puede ver en un porcentaje bajo, un 1 a un 3%, pero en las reducciones, dependiendo del tamaño, pudiéramos tener por encima hasta de un 10% de pérdida de sensibilidad. Los senos grandes y en los hombres también, ¿eso puede ser hereditario? Vuelvo y te repito, dependiendo de la causa, pudiera verse porque yo he visto, disculpen, yo he visto, por ejemplo, en familias donde la señora, la doña, tiene senos grandes, pero las hijas también, pero la nieta también. Entonces ahí uno dice, acá, pero es que ellos son así. Es lo que te digo, o sea, puede darse porque, si por ejemplo, el tema es porque sean personas que tengan características de obesidad. Al tener obesidad, o sea, desde pequeños son gorditos, ya van a tener un desarrollo. Hay mayor aumento de tejido graso, obviamente mayor aumento de volumen. Si hay un tema hormonal, a veces hay ese tipo de trastorno puede heredarse y por eso entonces las hijas pueden estar presentándolo. Actualmente por el tema de alimentación, principalmente por el pollo, que es algo muy habitual en todos los niños, la carne ideal, entre comillas, es el pollo en la población dominicana. ¿Qué pasa? Ese pollo que se están comiendo generalmente crece a base de hormonas.
Esas hormonas, aunque son para el pollo, pero igual afectan el desarrollo de la paciente y hacen que pacientes que anteriormente se desarrollaban a ya edad quizá 15, 18 años, ahora ya desde los 9, 10 años, ya tú la ves con un cuerpo prácticamente de una mujer de 18. Y una cosa, doctor, si en la familia se ve que hay mujeres con esa condición, si se podría llamar condición, no sé si se le puede llamar así. No, no realmente no, no necesariamente. Tienen el pero eso se puede evitar si a la niña se le pone a hacer deporte desde temprano. Porque se dice que la natación, por ejemplo, evita que las mujeres nadadoras no tienen los senos grandes, por ejemplo. Eso es lo que dicen. No sé si es verdad. Bueno, y te repito, ahí vamos a lo mismo. Como estamos haciendo una actividad física, la natación es un deporte bastante completo y hace que tú, al mantenerte haciendo ejercicio, tú mantengas un control de peso. Al tú tener un control de peso, si no hay un estímulo hormonal, tú vas a tener un volumen adecuado. Ahora, si hay un estímulo hormonal, es muy probable que independientemente la mama va a crecer. Quizás no tanto, pero sí vamos a tener una mama no con un aumento normal, sino ya de moderado, quizás entrando un poquito a severo en lo que es el tamaño. Pero el ejercicio es excelente. Incluso para los varones eso pasa. Por eso ya cuando están en la adolescencia, muchos que comienzan a ir al gimnasio, ahí donde se dan cuenta que si tienen una persistencia de tejido, porque ven que aunque hagan ejercicio, el pecho no cambia. Se sigue viendo un pectoral con volumen. Entonces ahí viene ya, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no logro definirme? Eso. Entonces van a la consulta, se evalúa. Pero pasa con el que hace actividad física. El que no, pues a lo mejor lo ve, yo estoy gordito, o eso es normal, y lo pasa por alto. Doctor, vamos a cambiar un poquito de tema en esta parte final, porque hay una información que nosotros leímos hace un momentito que nos llama la atención. Y como aunque usted no se dedica a eso, pero usted es médico. Sí. Es el hecho de que en México una adolescente de 17 años perdió la vida tras recibir una fuerte succión en el cuello por parte de su pareja, o como le dicen aquí, un hickey o un chupetón. Sí. Y por eso perdió la vida. Dice que hubo un coágulo que viajó hasta el cerebro causándole convulsiones y un derrame cerebral que fue fatal. ¿Por qué puede suceder eso? Mira ahí la imagen, por ejemplo. Sí, mira, en este caso ya lo que se está produciendo es, al hacerse el efecto de succión, se hace, digamos, como una especie de torniquete a nivel del vaso sanguíneo. En este caso pudieran ser a nivel de la parte de la subclavia, o aparte de las arterias que tenemos aquí a nivel del cuello, que pudiéramos entonces, al comprimirla, que se acumule sangre. Al acumularse esa sangre se puede formar un trombo. Por pequeño que sea ese trombo cuando se libera, al liberar la succión, va a ir hacia el cerebro. En el cerebro tenemos vasos pequeños. Esos vasos van a producir un ACV o una embolia. Es lo que le dicen comúnmente el derrame, porque está ocluyendo la sangre. También incluso se puede producir por ese tipo de acción estímulos, se le llama reflejo vagal, principalmente a nivel en esta zona, aquí entre el ángulo de la mandíbula y el cuello, que es donde tenemos ciertas zonas que se pueden estimular este reflejo y pueden producir una bradicardia sostenida, o sea, que el corazón comienza a bajar el latido muy sostenido y el paciente hasta se puede desmayar. Eso puede hacer también que, como va a disminuir el flujo sanguíneo por la disminución del latido, no llega la sangre adecuada al cerebro y el paciente hace como se desconecta y vuelve otra vez de nuevo y se despierta. Pero sí se pudiera ocasionar por eso. Pasa incluso a nivel de las extremidades. Un paciente que no camina, porque es tema de salud, tiene una enfermedad, está postrado en cama, dura 2 o 3 semanas acostado, es un paciente que es muy propenso a que a nivel de las piernas te haga un trombo. En el momento que el paciente comienza a caminar, ese trombo se libera, sube. Generalmente en este caso, como viene de las extremidades, pasa primero por el corazón, va a los pulmones y hace lo que nosotros le llamamos una embolia grasa a nivel pulmonar. Entonces eso te puede traer incluso a la muerte del paciente. Ya cuando es de la parte superior, entonces te puede ir hacia lo que es la parte ya cerebral. La carótida, que cuando se hace la oclusión, pudiera, como te digo, directamente ir al cerebro, y entonces si lleva un trombo o un coágulo, pues lamentablemente pudiera ser fatal para el paciente o producirle síntomas de un ACV. Ya tú sabes, mira que algo que podría verse simple, sí, puede, claro, ahí está la explicación. Bueno, tú sabes, cójalo no se con dejen. calma. Doctor, ¿cómo pueden seguirlo en las redes sociales o cómo pueden comunicarse con su consultorio para agendar la cita?
Claro, tenemos muchas facilidades o vías de comunicación en Instagram principalmente como Dr. Toribio, a nivel de Facebook también. En Instagram incluso tienen la opción donde tienen diferentes enlaces para lo que se llama una consulta directa conmigo o a través de mi asistente, donde se le podrá brindar toda la información para que pueda coordinar una cita. Principalmente ahora las pacientes locales con el tema de la reducción mamaria y la inclusión en el seguro, si quieren más información, si quieren saber si califican, pueden hacerlo a través de esa vía, así coordinamos una cita presencial y pudiéramos entonces evaluar su caso. Muy bien. Bueno, pues ya usted sabe. Gracias, doctor, por acompañarnos. Nos alegramos que sea porque su agenda está llena y no porque no nos quiere. Así que seguimos. Y se va a seguir llenando. Exacto, con Dios, deseándole el mayor de los éxitos y que pueda venir también más frecuentemente, porque lo que a mí más me gusta de usted, doctor, debo ser muy honesta, es que usted explica la medicina y se escucha y se entiende sencillo. Y entonces eso permite que uno tenga una visión más real de lo que se podría someter, ¿verdad? La idea es eso, de que el paciente entienda. Si nos vamos a la terminología médica que deberíamos usar, el paciente se queda en el aire. No va a tener una idea clara del proceso y es muy confuso. Hay que tratar de ser lo más llano posible. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Les recordamos que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por las mismas vías, AMTV Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero a través de redmusica.com. Recuerden seguirnos en redes sociales como AME Televisión. Nos vemos y nos escuchamos el lunes.